Bueno, pero nosotros Increíble. también vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a tardar, bueno, 6 meses, bueno, nunca no, porque como mucho cuando hay elecciones sabremos qué causó el gran apagón, ¿no? Los expertos sí parecen tener algunos detalles preliminares. Jorge Morales de Labra. Hola, buenos días, Hola, Jorge. Buenos días, Ana Rosa. Espera, que ¿te oigo muy bajito o no te oigo? Háblame. Del Buenos mar, días, marinero. me decía. Bueno, oye, Jorge, ¿algo se sabe? Bueno, poco a poco vamos teniendo cada vez más datos, ¿no? De esas cajas negras, de esos registradores que, como bien sabéis, pues están repartidas por varias empresas, no solamente los custodias de red eléctrica, pues se van dando datos, ¿no? Entonces, aunque todavía son datos preliminares y que no nos permiten saber exactamente cuál es la cascada de eventos, sí que ya empiezan a salir, pues algunos datos que son relevantes, ¿no? Fijaros, esto que estáis mostrando, disculpa, es por la parte técnica, voy a tratar de explicarlo de forma muy sencilla. Son los gráficos de frecuencia de esa famosa mañana de mediodía del día 28 de abril, ¿no? La frecuencia del sistema es las vueltas que dan las máquinas eléctricas, ¿vale? Y si está todo bien, dan 50 vueltas por segundo, o sea que la línea de arriba tendría que quedarse 50 todo el rato, ¿vale? La línea que veis azul es Francia. Es una subestación que hay en Belfort, al este de Francia, está casi en Suiza, digamos que es un punto de control, es la referencia del centro de Europa, ¿no? Y la línea naranja es Málaga, ¿vale? Entonces, como veis ahí en el gráfico de arriba del todo, lo que vemos es que, además de lo que ha dicho ya la vicepresidenta del gobierno, que hubo, no, perdón, si me podéis poner el gráfico anterior todavía, para que se vea el historial, os lo agradezco. Decía que ahí, arriba del todo, se ve que antes de las 12:30, que es donde ya se desmorona todo, hay dos incidentes previos, uno a las 12:05 y otro a las 12:20. ¿Vale? El zoom lo veis abajo, ¿eh? Abajo veis donde pone B, el de las 12:05, y donde pone C, el de las 12:20, ¿vale? En D y en E tenéis el que luego finalmente llevó al apagón, ¿no? Fijaros, primera conclusión, o sea, primero, había más incidentes en el sistema, desde luego, esto lo sabemos, siempre hay incidentes, pero en primer lugar, no sabemos si hay relación entre el de las 12:05 y las 12:20, y mucho menos entre las 12:20 y las 12:32, ¿vale? Sí sabemos que son distintos. Fijaros Pero, que... a ver, Jorge, te digo, porque, bueno, es fantástico esto para todos los entendidos y que lo vayamos a pero ¿qué significa esto? Bueno, esto lo que significa es Hazme un que titular. hay varios incidentes en la red durante toda la mañana, ¿vale? Que no sabemos si hay conexión con unos y con otros, ¿vale? De unos y con otros, es decir, si el de las 12:05 tuvo algo que ver con el apagón de las 12:32, no lo sabemos todavía, pero lo que sí que sabemos es que los orígenes son diferentes, porque las formas de las curvas son muy diferentes, ¿vale? En un caso que en otro, ¿vale? Por lo tanto, ya nos está diciendo aquí que pasan muchas cosas, que no es una sola cosa, que como se ha venido diciendo también ya es que avisó no sé quién que a las 12, unos minutos antes, pues había habido variaciones de frecuencia. No, oiga, esas variaciones de frecuencia son realmente diferentes a las que se produjeron a las 12:32. Si me ponéis el siguiente gráfico, ahora sí, ahí lo que tenemos es realmente cuando ya se cae el sistema, ¿vale? Y aquí lo que descubrimos es algo que la información que nos han dado no es correcta. Fijaros que ahí lo que hay claramente es una primera caída de generación, y se nos dijo, después de esa primera caída a las 12:32 se recuperó el sistema. Falso. No es verdad que se recupera el sistema, porque no vuelve la curva hacia arriba, hacia la curva azul. Lo que hace cayendo. es que sigue cayendo. Entonces ahí sí que sabemos que entre el primer incidente de las 12:33 y el segundo, ¿vale? Donde aparece ahí Generation Loss, que es la pérdida de generación, las pérdidas de dos unidades de generación, ahí sí que hay relación. Podemos decir, Ana Rosa, en forma muy coloquial, que el sistema ya estaba herido, y cuando está herido se le dispara de nuevo, ¿vale? Ya, Se dispara. pero vamos a ver, sí, el sistema está herido. ¿Por qué? No lo sabemos. La clave es por Por qué, supuesto. ¿por qué fíjate, se produce el incidente? El de las 12 menos algo, el de las 12 y el de las 12:30. eso es lo que todavía no sabemos y vamos a tardar efectivamente días, si no meses, en saberlo. ¿Por qué? Estoy tratando de explicarlo, ¿no? Porque hay muchos incidentes previos que hay que ver si tienen relación o no con este, ¿vale? Y por supuesto que en esos tres incidentes donde se ve ya que hay una caída que lleva finalmente al apagón, ahí sí que se ve que hay relación entre los tres Pero las incidentes. cajas negras no te dicen, porque ahora está todo informatizado. No hace falta, como antes, mirar unos Excel. Quiero decir, las cosas son mucho más rápidas con... A ver, si utilizaran Claro, con inteligencia los artificial, ordenadores.
Si utilizando inteligencia artificial, seguramente durante esta semana tendríamos que haber tenido ya datos definitivos. Claro. ¿Vale? Si no lo hacen, si lo que hacen es utilizar sistemas estándar de bases de datos, es lo que habitualmente lleva más de un mes tener los primeros datos preliminares y después se abre un expediente, se escuchan los diferentes técnicos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se utilizan los sistemas más rápidos? No lo sé, ya te digo, es que nunca hemos tenido en España un apagón disponiendo de inteligencia artificial, es la primera vez, entonces yo no sé si Red Eléctrica está utilizando o no. Bueno, mira, Jorge, si Red Eléctrica no está utilizando la inteligencia artificial, es que estamos en la Edad Media. Entonces, bueno, poco nos pasa. Hace 2 años no existía esta tecnología, Red Eléctrica es una pero compañía. se está utilizando los hospitales, lo están utilizando los estudiantes sin parar, lo está utilizando todo el mundo. Hombre, yo no sé si está haciendo... A ver, yo lo que te digo es que la cuestión aquí clave, como estáis viendo, es que hay un montón de cosas que pasan en el sector y la cuestión clave es ordenarlas en primer lugar y en segundo lugar explicar técnicamente si hay relación entre unas y otras, ¿vale? De todo lo demás que hablemos, de si el primer incidente ha sido de una tecnología a otra, como tú bien dices, es que esa es la clave. ¿Cuál fue? ¿Por qué falló la primera central? Claro. ¿Vale? ¿Tiene relación con las centrales anteriores, con las que había habido 20 segundos antes o no? ¿O es que esa central de repente, por lo que sea, cayó un rayo y falló? ¿Tiene relación con un fallo humano? Tiene que ver... Hay una cosa también muy importante que se veía en la segunda gráfica que os he mostrado, que a mí me llama muchísimo la atención, poderosísimamente la atención. Cuando la frecuencia empieza a caer ya de forma importante, ya no es una oscilación, sino que ya es una caída de frecuencia, ¿vale? Normalmente el sistema, como se defiende, es deslastrando carga. ¿Qué quiere decir esto? Se desconectan algunos consumidores, ¿vale? Esto tiene sus prioridades, tiene su orden de prioridades. Sí. Y en esa gráfica no observamos un deslastre de carga. Entonces es muy posible que haya fallado el sistema de deslastre de carga de Red Eléctrica. Hay que ver por qué, ¿vale? ¿Por qué no se empezaron a desconectar a algunos consumidores para evitar que se fuera bajo el sistema, ¿no? Lo que sí que está claro es que lo que sea está en Red Eléctrica. Ya está, para empezar. No, el problema no está en Red Eléctrica. Lo tenía que haber, hombre, seguro. El problema, bueno, eso lo dices tú, Ana Rosa, yo no lo digo. El problema puede venir de las centrales de generación, porque puede venir de que una central de generación, por ejemplo, haya disparado en unas condiciones en las que Red Eléctrica... Pero eso lo tiene que controlar Red Eléctrica, cielo. Claro, eso es lo que controla Red Eléctrica. No, lo que controla el sistema entero y Red Eléctrica cuando hace la programación diaria es que... Oye,